Buenos días. Vamos a empezar la sesión de este miércoles. Este miércoles será por el servicio de urgencias y, como podemos decir, hasta el día pues la verdad, el doctor Cabañas, sobre el servicio de urgencias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy Javier Cabañas, la mayoría ya me conoceréis porque me habréis sufrido o porque me habréis escuchado otros años. Así que nada, voy a dar la sesión general. Se llama Reinventando la atención del TCE. Y es que el TCE, el traumatismo craneoencefálico en urgencias, representa un importante problema de salud pública en todo el mundo. En España se ha descrito en la literatura una incidencia hospitalaria anual de aproximadamente 473 casos por millón de habitantes. Pero si lo miramos con países de nuestro entorno, somos la tercera columna, empezando por la derecha, vemos que somos una incidencia relativamente baja en comparación con el resto de países de nuestro entorno, llegando a tasas mucho más altas, bueno, en San Marino, porque es un país muy pequeño, pero por ejemplo en Suecia, en Austria o Alemania. Sí que es cierto que ese tipo de estudios son mucho más antiguos, pero bueno, pensamos que los resultados generales pueden ir más por ahí. ¿Vale? El traumatismo craneoencefálico es más frecuente en hombres y tenemos 3 picos de incidencia en menores de 15 años, en adultos jóvenes o en mayores de 75 años. El perfil de paciente de consulta en urgencias por un traumatismo craneoencefálico ha variado a lo largo de los últimos años. Si bien históricamente eran los politraumatismos, accidentes de tráfico, la causa originaria del traumatismo craneoencefálico, actualmente son las caídas desde la propia altura las que suponen un mayor motivo de una causa fundamental de los traumatismos craneoencefálicos, y eso va acorde con el cambio que tenemos a nivel poblacional, el envejecimiento poblacional y, en definitiva, pues el cambio social que estamos viviendo en este país. A nivel del perfil de traumatismo craneoencefálico que atendemos en urgencias, el traumatismo craneoencefálico leve es aquel que se puede dar de alta, aquel que no tiene secuelas neurológicas, que no presenta ningún tipo de alteración, supone en torno al 80% de los casos. Y en urgencia nuestra labor es detectar ese 20% severo o moderado, que es el que al final repercute sobre la salud y sobre la función del paciente. ¿Cómo se detecta la posible lesión secundaria a un TCE? Mediante un escáner, ¿vale? Mediante un TAC cerebral. ¿Y cuándo se hace ese TAC cerebral? Pues vamos a ver los consensos. Por nuestra parte, a nivel de urgencias, ¿qué decimos en caso de accidentes del paciente? Como coagulopatía, tratamiento activo con anticoagulantes o antiagregantes, antecedente de epilepsia, antecedente neuroquirúrgico, traumatismo de alta energía o utilismo crónico, pérdida de conciencia en el TCE, amnesia, cefalea grave, vómitos, crisis convulsiva o consumo de tóxicos. Y a la exploración que encontremos una escala de coma de Glasgow inferior a 15, que veamos algún tipo de focalidad neurológica en la exploración, sospechemos fractura craneal o lesiones extracraneales importantes. Esto es algo parecido a lo que recomienda la Asociación Americana de Cirugía en sus guías de 2024. ¿De acuerdo? Es básicamente lo mismo, un pelín más resumido, pero los cirujanos y nosotros en urgencias vamos por un mismo camino. Vamos a ver qué dicen los radiólogos. Los radiólogos en sus guías nos hablan de un poquito asociar los criterios clínicos en aquellos TCEs que presenten en la exploración en urgencias una escala de coma de Glasgow entre 13 y 15. Y al final las indicaciones en las que todos se consensúan hablan de sospecha de fractura de cráneo, hasta alteración de la escala de coma de Glasgow, focalidad neurológica postraumática, la exploración, cefalea, vómitos. En definitiva, vamos todos por el mismo camino. ¿Pero qué ha sucedido a lo largo de estos últimos años? Que la disponibilidad de TAC, la elevada demanda asistencial y la medicina defensiva, que muchas veces hacemos por todas las circunstancias en las que nos vemos en la atención a los pacientes, está haciendo que se está disparando la solicitud de TAC craneales en los pacientes con un traumatismo craneoencefálico, lo cual supone un aumento de radiación para la población con los riesgos futuros que eso conlleva y un aumento de costes sanitarios. Por tanto, estábamos buscando una herramienta, algo que nos ayude a reducir el número de TACs de cara a ahorro de costes, disminuir radiación, disminuir estancia hospitalaria y que tengamos una seguridad clínica en la cual podamos dar de alta a nuestro paciente sin que exista, o sea, siendo conscientes de que no existe lesión intracraneal.
A lo largo de los últimos años se han estudiado en la literatura distintos biomarcadores que son proteínas neuronales. Os voy a mencionar tres, que son las más importantes: la ubiquitina carboxil terminal hidrolasa L1, y de aquí en adelante me permitiréis que lo diga UCHL1. Es una enzima muy abundante en el sistema nervioso central, supone el 5% de las proteínas solubles neuronales, y hasta ahora estaba estudiada sobre todo con enfermedades neurodegenerativas, haciendo su déficit a las enfermedades neurodegenerativas. Por otro lado, os voy a hablar de la proteína fibrilar ácida glial, que es un filamento intermedio de los astrocitos del sistema nervioso central y que cumple funciones estructurales para la integridad y plasticidad de estas células. En la práctica clínica, además de biomarcador de enfermedades neurodegenerativas, se ha comenzado a estudiar en lesiones cerebrales agudas con el traumatismo craneoencefálico. Y el SB100 es una proteína de unión al calcio, principalmente localizada en los astrocitos del sistema nervioso central. También se expresa en otro tipo de células gliales. De la misma manera que la anterior y también que la UCHL1, que no os lo he comentado, se ha estudiado tanto en daño cerebral agudo como en enfermedades neurodegenerativas. Su aparición, su elevación en sangre secundaria a un TCE varía en función del tipo de proteína. Vemos que GFAP y UCHL1 son proteínas que se elevan en horas, después de minutos, horas alcanzan el pico. Y SB100 también en horas, es cuestión de que se alcance el pico. ¿Qué quiere decir eso? Nos limita un poco la hora de atender al paciente, porque probablemente si ese paciente consulta más tarde o quizá no estamos en un periodo de ventana suficientemente amplio, pues quizá puedan no estar suficientemente elevados. No obstante, existen estudios de larga antigüedad, primero en animales, luego en humanos para la detección de estos biomarcadores como predictores de normalidad en el caso de TCE severo y después moderado también. Además, este tipo de proteínas, la combinación de GFAP, de proteína fibrilar ácida glial y UCHL1, se han demostrado que son muy sensibles a la hora de la atención de los pacientes con TCE en urgencias. Muestra una sensibilidad del 100% tanto a las 4 horas y a las 6 horas post-traumatismo craneoencefálico. Entonces, en base a estos estudios, a esto que se veía, nos surgió la oportunidad de hacer lo mismo. Y es hacer un estudio observacional, descriptivo y analítico en adultos, comparar la unión de GFAP y UCHL1 o SB100 con la prueba gold estándar que tenemos en urgencias, que es el TAC cerebral, para detectar patología aguda intracraneal. Los criterios de inclusión que hicimos en el estudio fueron paciente adulto mayor de 18 años, con un Glasgow entre 13 y 15 y con un antecedente de traumatismo craneoencefálico en las 12 horas previas a su atención. El objetivo de este estudio, como bien decía, era valorar la utilidad de estos biomarcadores como predictores de daño cerebral. Incluimos 146 pacientes, de los cuales un 53,4% eran hombres y 46,6 eran mujeres, una edad media más joven en hombres, 67,4 por casi 77 en mujeres, de los cuales casi un tercio estaba anticoagulado y casi un 30% estaba antiagregado. Y vamos a lo importante, y es que la combinación de UCHL1 y proteína fibrilar ácida glial tuvo un resultado negativo en 21 pacientes, de los cuales ninguno de esos pacientes mostró una alteración en el TAC cerebral. Sí que es verdad que tan solo era un 14% de los pacientes, pero bueno, al final supone una sensibilidad del 100% y un 14,38% de TACs evitados. Quiere decir, con un resultado negativo nos podemos quedar suficientemente tranquilos porque ese paciente no va a tener daño intracraneal. Con la proteína SB100 lo que observamos es que el número de resultados negativos aumentaba hasta un casi 40% de las muestras de los pacientes, pero nos encontramos con que ya existía 4 TACs patológicos con resultado negativo. Quiere decir eso que, ojo, porque la sensibilidad disminuye y nos podemos estar comiendo una lesión grave intracraneal.
Entonces, está muy bien esto que os digo, pero os he hablado de 14,3%, casi 40%. ¿Qué supone nuestro medio? ¿Qué supone en urgencias? ¿Qué supondría la implementación de estos biomarcadores? Atendemos una media de 10 traumatismos craneoencefálicos diarios y se les suele pedir TAC porque cumple criterios clínicos en más de un 40% de estos pacientes. Es decir, pedimos unos 4 TACs de media a los pacientes por traumatismo craneoencefálico. Es decir, ahorraríamos a la semana 4 TAC craneales por traumatismo craneoencefálico, al mes 17 y al año 210, que no es desdeñable. No solo eso, sino que además la estancia media hospitalaria de nuestros pacientes incluidos en el estudio fue de 280 minutos, de los cuales meramente atribuibles a la realización de la prueba diagnóstica, es decir, desde que el médico de urgencias solicitó el escáner hasta que ese escáner fue informado, fueron 112 minutos de media. Quiere decir que disminuiríamos sustancialmente esa estancia media hospitalaria en esos pacientes incluidos en el estudio. Con lo cual, podemos concluir que la forma clínica de la presentación de los pacientes con traumatismo craneoencefálico ha cambiado. Ya generalmente no se asocian a traumatismos craneoencefálicos severos y generalmente vamos a ver una mayor incidencia, pero de traumatismos craneoencefálicos leves. Podemos concluir que los biomarcadores estudiados constituyen una herramienta segura y que, a falta de futuros estudios, pueden suponer una herramienta coste efectiva y que se ha de trabajar en un protocolo multidisciplinar, que ya os adelanto que estamos haciendo con el servicio de bioquímica, con el servicio de radiología y con el servicio de neurocirugía, para reinventarnos, para modificar nuestra atención a los pacientes con traumatismo craneoencefálico e implementar estas nuevas herramientas que disponemos en nuestros pacientes. Muchas gracias. Yo de momento estoy diciendo lo del TC, pero solamente esta información de los biomarcadores, ¿no? ¿Habéis intentado comparar o agrupar escalas clínicas con biomarcadores para ver si esta sensibilidad? Todavía no. Lo más importante que pretendíamos era valorar la herramienta de screening, si esta herramienta realmente nos servía como screening en urgencias, que al final es lo más importante. Luego, de cara a optimizar esas herramientas, lo plantearemos, pero realmente ahora mismo lo que planteamos es si esa herramienta valía o no y qué beneficios podía aportar en nuestro día a día. Entonces, sí que es verdad que es una línea de trabajo futuro, que el combinar escalas clínicas, el reinventarnos, como decía, el aplicar nuevos protocolos, valorar condiciones que puedan servirnos para que esa solicitud de TAC también sea más ajustada, claro. ¿Fue solamente la tenemos disponible o solo para el estudio? Fue solamente para el estudio. La idea, como decía, es que estamos trabajando en un protocolo, está ahí Mamen, que ha llevado la lata ahí mucho tiempo, para que podamos implementarlo, porque al final pensamos que va a mejorar nuestro día a día y sobre todo el de nuestros pacientes, que estamos para eso. Sí, Mamen, sí. Lo primero, lo bueno de la prueba es compararlo con PAC, pues es verdad que lo habéis visto, hay menos sensibilidad y quieres que hable con otro. Pero sí, porque si no, no se escucha. No tenemos zapatos. Ahora sí, sí, buenos días. Bueno, realmente el estudio era necesario para saber qué biomarcador era útil cuando un centro del paciente atendido. Y es que tiene una limitación muy importante que es la hora que se eleva, que luego se baja mucho más rápido que el CHL1. Entonces, lo primero era decidir que biomarcador, la sensibilidad de sección, si es después de la hora en la que ocurre el traumatismo craneoencefálico, pierde utilidad y lo hemos podido ver. Y lo siguiente, como Javier Cabañas, es encontrar mi pregunta era un poco cuando esté implantado, porque yo creo que sí, que esto ha demostrado su utilidad. No hay tax. O sea, entiendo que la fiabilidad que vais a tener en ese dato como screening hará que ese paciente con un test negativo decidís que no sea que sepa. Claro, la idea es empezar a utilizarlo, por poner un ejemplo, como el dímero D en el caso de las sospechas de trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar. Una vez que tengamos un resultado negativo, podemos afirmar con total seguridad que ese paciente no tiene patología aguda intracraneal, con lo cual ese TAC no debería ser solicitado porque no se ajusta a la indicación. Nada, es excelente, la verdad.
biomarcadores más útiles. Eso es algo que ya estamos trabajando en el protocolo para Pregunta, a raíz de la fruta que me dijeron, cuando tenemos una sospecha de TEP, pasamos de un diferente de una fruta, entiendo que pasaríamos a tirar, ¿no? Si sospechamos que claro, ahí es donde vamos a lo que comentábamos antes efectivamente, de ajustarnos, de hacer un modelo clínico que combine tanto biomarcadores como situaciones clínicas. Efectivamente, si tenemos una alteración del nivel de conciencia o una focalidad neurológica en la exploración, por mucho que salgan resultados, hombre, yo creo que tendremos que esto va más en función a esa gran cantidad de TAC que se piden porque el paciente está anticoagulado o antiagregado, que son la gran mayoría de los escáneres que se piden y que muchas veces hacemos daño al paciente por protocolo, porque hacemos medicina defensiva. Muy bien. De todas formas, no más que nada por la seguridad de la prueba, toda prueba de rendimiento diagnóstico, esta puede ser un pilotaje con unos resultados muy significativos, estoy diciendo 100% de sensibilidad o otro negativo de 100% también, pero para implementar algo, ¿habéis utilizado alguna vez alguna herramienta de validación, interna o externa, o se ha hecho algún estudio paralelo en otro sitio que confirme los resultados? Sí, estudio. Oficializar de una forma normativa. Sí, estudios paralelos con esta herramienta en concreto de hecho se publicó uno más numeroso que el nuestro en la Revista Española de Urgencias y Emergencias con unos resultados similares. Al final son biomarcadores que se están estudiando, que están publicados, que recientemente están suponiendo un auge en su utilización, pero también será bueno incluir ese tipo de estudios, como tú dices, Agustín, para ampliar el número, porque al final con 148 pacientes se ve que no. Y sobre todo porque hay varios estudios como tú estás diciendo, aparte de ese, sobre todo en Málaga, en el País Vasco, entonces yo creo que independientemente de que efectivamente parece que tiene sus utilidades, se ha definido, pero el punto final y el remate final para utilizarlo de forma segura, entre comillas, y legal, entre comillas, vuelvo a repetir, sería pues, muy interesante que os juntáis los 3 o los 4 y se confirmara. La verdad que sí. Pues, una pregunta, ¿alguna más? Nada, pues estupendo. Muchas gracias de nuevo. ¿Vale? Y al resto, gracias por vernos.